A ver, activen sus cámaras, chicos. ¿Cuál es el tema el día de hoy? A ver, ¿cuál es el tema del día de hoy? La planificación familiar. Muy bien, la planificación familiar. ¿Y la planificación familiar es un derecho o no? ¿La planificación familiar es un derecho? ¿Es un derecho? ¿Es un derecho o no es un derecho? ¿Qué me dicen? A ver. Chicos. ¿No es un derecho? Sí, es un derecho. Sí, es un derecho específicamente. Es un derecho. Es un derecho que todos nosotros tenemos, ¿no? Es más, acá en el artículo 6 de la Constitución Política del Perú, la ley de leyes, la Carta Magna, nos habla, ¿no? La paternidad y maternidad responsable son derechos y deberes de padre e hijos e igualdad de los hijos, ¿no? Hablamos de la planificación familiar. ¿Qué es la planificación familiar? ¿Qué entienden? ¿Qué conocen? ¿Alguna vez han escuchado sobre la planificación familiar? ¿Qué entendemos por planificación familiar, no? ¿Qué entendemos por planificación familiar? ¿Qué es planificación familiar? Estamos ingresando. ¿Qué se tiene que conocer en planificación familiar? Otro, ¿qué es paternidad responsable? ¿Qué diferencia existirá? Profesor. Te escucho, hijo. A ver, vamos. Ahorita, profesor. Está bien, hijo. Está bien. Ya, profesor, puede seguir. Lo siento, me había confundido en algo. Ya. Mi pregunta sería, oye, antes, la mayoría de mujeres, estoy hablando antes del año 2000, o inclusive después, ¿no? Es más, mi familia, mi mamá, tenía específica, o tenemos, somos 8 hermanos, ¿no? Me imagino que sus abuelitas, sus abuelitos, tienen ese mismo porcentaje de hijos, ¿no? 4, 5. ¿Eso será planificación familiar? Tener los hijos a cualquier momento, sin importar nada, ¿será planificación familiar? Bien. ¿Qué dicen? Hablen. Leila, ¿qué piensas, No, Leila? profesor. ¿Qué es planificación familiar, Leilita? Baby. ¿Qué me puedes decir al respecto, Leila? Vamos a ver un video y de ahí me respondes, ¿ya? Vamos a ver un video. Vamos a visualizar. Peruanos que se rajan chambeando, pero nunca han podido formalizarse. La miseria pidiendo oxígeno para su familia. En estos meses de cuarentena porque el MINSA ha visto la necesidad de empezar a repartir de manera gratuita varios métodos anticonceptivos, ¿no? Hablamos del condón, de la pastilla. ¿Qué otros más va a estar repartiendo y por qué? Yulisa Rivera se encuentra en Jesús María con esta campaña para que nos dé más datos de cuáles son las razones detrás del reparto gratuito. 13 métodos anticonceptivos diferentes. Yulisa, buenos días.
Pamela Mabel, buenos días. Así es, y para empezar les voy a mostrar esa amplia gama de métodos anticonceptivos que tenemos precisamente en esta mesa y que nos han preparado los del MINSA. Estamos hablando de métodos anticonceptivos tradicionales, como por ejemplo la T de cobre, que tiene una duración de por lo menos 5 años, y también el implante, este pequeño palito, como se puede observar, que tiene una duración de 3 años. Asimismo tenemos los inyectables, que tienen una duración de 3 meses, y como también estas pequeñas, que es de solo 1 mes, y también las clásicas píldoras anticonceptivas que se toman mensualmente. Y por supuesto, en esta gama de métodos anticonceptivos están los preservativos, este para hombres y el otro que es para mujeres. Asimismo, compañeras, también la pastilla del día siguiente. Pero como tú mencionaste, ¿por qué razón se está dando esta campaña para presentar estos métodos anticonceptivos? Para ello yo me encuentro con el doctor Guillermo Atencio La Rosa, que es el director ejecutivo de Salud Sexual y Reproductiva del MINSA. Por favor, hemos explicado brevemente estos métodos anticonceptivos que se están presentando el día de hoy. La razón de por qué se está haciendo esta campaña quizás tenga algo que ver con la cuarentena, doctor. Muy buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer la oportunidad que tenemos de poder conversar con ustedes y a través de ustedes con toda la población. El día de ayer se ha celebrado el Día Mundial de la Planificación Familiar. Esto lo venimos celebrando todos los años, pero este año le hemos puesto mayor énfasis porque realmente durante la pandemia, por el tema de la disminución de la movilización y todo lo que ha implicado, por ejemplo, esta pandemia al servicio de salud, ha originado una serie de dificultades para que las personas puedan acceder a los métodos anticonceptivos. Entonces estamos en todo un proceso para justamente difundir de que tenemos los métodos anticonceptivos en los establecimientos, que pueden acceder la población a ellos, y es a través de diferentes formas. Uno de ellos, por ejemplo, que hemos establecido directivas para que se cambien las consejerías, se hagan a través de telemonitoreo, se hagan a través de teléfono, y después los pacientes puedan acudir directamente a la farmacia a recoger sus métodos anticonceptivos. Usted me mencionaba que hubo una reducción considerable del acceso a estos métodos anticonceptivos por esta cuarentena, por esta pandemia en nuestro país. Estamos hablando de un cuánto por ciento de esta reducción. En realidad, por ejemplo, la oferta ha continuado. Siempre hemos tenido los métodos anticonceptivos. Lo que ha pasado es que, lógicamente, las personas se han movilizado menos y no han acudido a los establecimientos de salud. Entonces, ahora justamente se le está haciendo el seguimiento, se le está haciendo el telemonitoreo, y esto más o menos hubo una reducción de aproximadamente entre un 40 y un 60% aproximadamente. Ok, a ver, de todos estos métodos que hemos presentado, doctor, ¿cuál es el método que dura más años, por ejemplo? El método que dura más años es el dispositivo intrauterino. Esto incluso se recomienda que se utilice por 5 años, pero sin embargo, por ejemplo, puede durar en algunos casos hasta 10 o 12 años, según se reporta. O sea, son seguros en ese contexto, ¿no? Y además que su capacidad, por ejemplo, de seguridad es muy alta, 99.5%. O sea, quiere decir que de aproximadamente 1000 pacientes, una podría salir embarazada, ¿no? Este es un método, por ejemplo, de larga duración y altamente efectivo, que se puede utilizar después, inmediatamente que después la mujer ha dado a luz. Se puede utilizar, por ejemplo, también en cualquier momento durante la menstruación, asegurando que la mujer no esté embarazada. Doctor, si me permite unos segundos, en estudio nos quieren hacer una consulta. Por favor, compañeras, las escuchamos. Sí, Yulisa, el MINSA está preocupado porque producto de esta cuarentena, en donde la gente ha estado en su casa, ha estado mucho más cerca a las parejas una de la otra, por allí en 9 meses vaya a haber una explosión demográfica, un nacimiento masivo de bebés. A ver, en estudio me preguntan si el MINSA está preocupado por las familias, las parejas que han estado durante todo este tiempo en cuarentena juntos. Quizás hay una preocupación porque en 9 o 7 meses vamos a ver un aumento de bebés que van a nacer. Lo que se ha observado, por ejemplo, es que no solamente los métodos anticoncepción se han dado también en los centros de salud, también de repente farmacias han ido a proveerse. Realmente no conocemos con realidad cuál va a ser el impacto, todavía no lo hemos evaluado, pero vamos a tener un número de repente dentro de 2 o 3 meses, saber exactamente cuántos son de repente los embarazos que no estaban de repente planificados. Se está trabajando precisamente para poder trabajar en ese tema de estos embarazos no planificados. Así es, hemos, por ejemplo, trabajado a incrementar, por ejemplo, las posibilidades de seguimiento
seguimiento a las mujeres, incluso que estén embarazadas, que puedan llamar a números telefónicos, poder contactarnos con ellas y comenzar a hacerle seguimiento. Hemos recuperado aproximadamente ya entre un 70 a 80% la capacidad, por ejemplo, de captación de las pacientes, tanto de las gestantes, por ejemplo, nuevas que pueden estar ingresando a los servicios, como también en los métodos de planificación familiar que tenemos que brindar. Así es, compañeras, y como habíamos mencionado, estos métodos anticonceptivos ya están disponibles en los 8.000 centros de salud a nivel nacional. Una última pregunta, doctor, ¿cómo van a poder acceder a estos métodos anticonceptivos? Hay de dos formas. Por ejemplo, pueden llamar al 113, que es la línea telefónica del Ministerio de Salud, y de ahí los derivan a los establecimientos de salud correspondientes, y en todos los establecimientos de salud estamos organizando, por ejemplo, para que precisamente tengan números telefónicos para que la población pueda acceder. Otra forma también es que se le está haciendo seguimiento a los que han sido continuadoras, utilizando también, por ejemplo, los agentes que trabajan en la comunidad para que a través de esa manera podamos llegar a ellos. Yulisa, muchas gracias, compañera. Sí. Yo tengo otra consulta, por favor, porque durante esta cuarentena ha habido también otra realidad que está muy bien documentada y que es terrible, sobre todo para las mujeres, y es que muchos agresores han estado encerrados con sus víctimas y en esas circunstancias se han dado muchos abusos, y acceder a la pastilla del día siguiente, a este anticonceptivo oral de emergencia también es muy importante. ¿Se está garantizando de que las mujeres puedan acceder oportunamente a este mecanismo? Doctor, otra consulta que nos hacen en estudio es que en esta cuarentena hay mujeres que son agredidas por sus parejas y bueno, han tenido seguramente embarazos no planificados debido a ello. ¿Se está garantizando que estas personas puedan acceder oportunamente al método anticonceptivo como es la pastilla del día siguiente? Así es, nosotros habíamos comentado del anticonceptivo oral de emergencia, por ejemplo, forma parte de un kit llamado kit de la violencia, que es justamente un grupo de atenciones que se brinda a las pacientes cuando son víctimas de violencia. Ha habido algunas dificultades con el tema de procesos internos en los hospitales, sin embargo estamos monitorizando ello y estamos haciendo de que, por ejemplo, todos estos procesos puedan funcionar. Hemos visto, por ejemplo, de que la provisión de los métodos anticonceptivos en oral de emergencia están en todos los establecimientos de salud. Hay dos formas de darlo, uno es a través de la pastilla del día siguiente que usted ha mostrado, y otra forma también es utilizando los anticonceptivos mensuales, que se dan 4 tabletas cada 12 horas inmediatamente después de tener la relación sexual sin protección. Doctor, otra consulta, ¿algún número que puedan consultar, llamar para poder acceder a estas pastillas? Como estaba mencionando, es el 113, y también en los establecimientos de salud, por ejemplo, en cada uno de ellos se ha establecido números telefónicos para que ellos puedan acceder, por ejemplo. Así es. Bien, muchísimas gracias. Bien. Entonces, mi pregunta, reitero, ¿no? ¿Qué entendemos por planificación familiar? A ver, quisiese su participación. ¿Qué entendemos por planificación familiar? Leila. Profesor. A ver, y los demás, activen sus cámaras. Todos. Profesor. Activen, chicos. Tienen que activar sus camaritas. Nos vamos a demorar, no vamos a terminar la clase. Queremos que sea satisfactoria. Todos tenemos ganas de almorzar. 1:50. Tenemos que organizarnos. Estamos en nuestras clases, ¿no? Listo. Los escucho. A ver, María Guamán. Buenos días, baby. Profesor, buenos días. Bueno, en mi caso, lo que entendí de planificación familiar es la planificación para traer a un ser vivo al mundo, y también el hecho de que, por ejemplo, el cuidado de tener para la prevención de no quedar embarazada. Embarazos no deseados. Embarazos adolescentes. Muy bien. Planificación familiar, como la señorita nos dice, es una responsabilidad, ¿no? ¿Quiénes tienen que ser los responsables dentro de esa planificación familiar? La pareja, ¿no? Los cónyuges, la pareja. Entonces, miren, el día de hoy vamos a trabajar sobre esto, sobre la planificación familiar. La planificación es una decisión que se toma ambos, tanto el varón como la mujer, de manera responsable. ¿Para qué? Para evitar específicamente los embarazos, ¿no? Decías. Mediante la planificación, tú vas a decidir
cuándo tener tus hijos y cuántos hijos tener. Mi pregunta es, ¿antes existía planificación? María, ¿antes habrá existido planificación familiar en nuestro estado peruano? No, profesor. ¿Por qué crees que no? Porque creo que era algo común, no sé. Porque no tenían acceso a la educación, porque no tenían acceso a los medios de comunicación. Hoy en día no podemos estar informados. Antes las mujeres no usaban los métodos anticonceptivos. Yo les cuento, en el caso de mi familia, somos, por ejemplo, 8 hermanos. Mi mamá no tenía tanto acceso a la educación, rápidamente se podría decir quedaba embarazada, ¿no? Y nunca hubo una planificación en su pareja de decidir cuántos hijos tener, ¿no es cierto? No había un aspecto económico, no había un dinero de por medio, ¿no es cierto? Entonces, tienes que tener en cuenta todos estos aspectos, jovencitos, sobre la planificación familiar. ¿Y qué será la paternidad responsable? A ver, Leila, ¿qué será paternidad responsable? ¿Qué será paternidad responsable? Leila, activa tu micro. Leila, pásenle la voz. Profesor, yo lo puedo decir. Ya, te escucho. El padre debe de satisfacer las necesidades del niño o de su hijo. Claro. Paternidad responsable. Solo el padre, ambos, los cónyuges, tienen que satisfacer las necesidades de sus hijos. Cuando hablamos de paternidad responsable, es una responsabilidad tenido. También compartir este video para que más personas conozcan esta información. Y si les parece importante este tema para los jóvenes u otros miembros de la familia, denle un me gusta, un dedito arriba, se los agradezco mucho. Paternitas, paternus, que es relativo al padre. Se refiere al conjunto de actitudes por decisión de un hombre o una mujer de formar una familia. Por ejemplo, decidir cuántos hijos tener, la forma de criarlos y educarlos, lograr el mejor desarrollo y desenvolvimiento en el grupo familiar y en la sociedad. Hombre y mujer tienen claro la fecundidad, por la cual se convertirán al mismo tiempo en padre y madre, y la gran responsabilidad que ello conlleva. Por esto, es mejor hablar de paternidad y de maternidad responsables. Lo correcto, antes de decidir tener un hijo, es que se respondan juntos a preguntas como: ¿deseamos tener hijos? ¿Cuáles son las razones para tenerlos? ¿Qué sentido tiene tener familia para cada uno y para la pareja? Este sería el primer paso para una paternidad responsable. Algunas características de la paternidad responsable son, por ejemplo, que las concepciones deben ser planificadas, o sea, que se den en el momento deseado por la pareja para evitar imposiciones. Los padres deben tener conciencia que traer un ser humano al mundo implica no solo un compromiso y deber recíproco entre la pareja, sino también ante el hijo, la familia y la sociedad. Recuerden que la familia no se aísla de la sociedad, la familia es la célula de la sociedad. Los padres no deben solamente brindar vivienda, alimentación, educación, salud y vestimenta a sus hijos, sino que también tienen la responsabilidad de brindarles amor, amistad, tiempo y protección. Esto último muchas veces lo dejan de lado, ya que priorizan el conseguir dinero para la manutención del hogar y no hay tiempo para estar con los hijos. Recuerden que son los padres quienes enseñamos a los hijos con el ejemplo y no solo con palabras a ser seres humanos con valores éticos y morales. No es responsabilidad de nadie más. La paternidad o maternidad responsable radica en utilizar la inteligencia rectamente en la transmisión de la vida.
Se debe estar consciente de que engendrar una nueva vida no es algo simplemente biológico, sino que exige a los padres en su razón, en su voluntad e inclusive en su dimensión espiritual. Estar conscientes y dispuestos para decidir la forma y el momento correcto de realizarla. Espero que les haya gustado esta información. Muy bien. Wow. Muy bonita la información. Muchas cosas que aprender, ¿no? Entonces, entiendan, ¿va? Cuando hablamos de planificación familiar, está inmerso dentro de la paternidad responsable, ¿no? La paternidad responsable ya es de dos sujetos que, como su mismo nombre dice, se van a poner de acuerdo para poder planificar cuántos hijos tener, cuándo tener, ¿no? E inclusive qué métodos anticonceptivos se tiene que usar y en qué momento se puede tener a estos hijos, ¿no? A eso hacemos alusión específicamente sobre la paternidad responsable. Cuando hablamos de la paternidad responsable, lo que ustedes me han hecho mención es retribuir específicamente con satisfacer las necesidades de los hijos, ¿no? Cumplir las funciones económicas, las funciones sociales, las funciones psicológicas, las funciones recreativas. O sea, es mucha responsabilidad el tener específicamente un hijo, ¿no? Yo les pregunto a ustedes, señoritas, jóvenes, ahorita de segundo, del nivel 2, 3, les digo, chicos, ¿estarían en la facultad de traer un hijo acá a la tierra? A ver, activen sus cámaras, Leila, Leonardo, María, Marjorie, Micael, Raymond, Sebastián. ¿Estarían en esas condiciones de traer un hijo de traer específicamente un hijo? No, ¿sí o no? Porque nosotros recién estamos en un proceso de crecimiento, de desarrollo. Nosotros necesitamos que velen por nosotros primero. Entonces, entiéndanme, a eso hace alusión sobre la paternidad responsable. A ver, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Chicos, chicas. No, profe. Listo. Entonces, miren, el día de hoy lo que vamos a hablar son de la planificación familiar, específicamente los métodos anticonceptivos. ¿Ustedes han escuchado hablar sobre los métodos anticonceptivos? Sí. ¿De qué método anticonceptivo más es lo que conocemos? ¿Qué método anticonceptivo conocemos? Hemos escuchado. Es más común escuchar. Leila. ¿Alguna vez han escuchado? Yo sí, profesor. De lo que he escuchado más fue de las pastillas. Ahí está, de las pastillas. Las pastillas. ¿Tú sabes qué métodos anticonceptivos son las pastillas? Son métodos hormonales. Son métodos hormonales. Entonces, mírenme, ya está quedando claro. Son métodos hormonales. Miren, acá viene ya la clasificación. Cuando vemos los métodos anticonceptivos, se dividen en dos. Se dividen en dos. Anoten. Los métodos anticonceptivos se dividen en dos. Anoten. Están tomando apuntes. En los métodos naturales y los métodos artificiales. Los métodos naturales y los métodos artificiales. Listo. Ahora, dentro de los métodos artificiales, dentro de la planificación familiar, dentro de los métodos anticonceptivos, vamos a tomar específicamente que se dividen en tres, primero lo vamos a dividir, ¿ya? Dentro de eso se dividen en los métodos de barrera es uno, el otro son los métodos hormonales y los otros son los métodos quirúrgicos o definitivos. Entonces, ahí estamos haciendo la clasificación. Espero que me estén escuchando todos. Entonces, estoy diciéndoles que cuando hablamos de los métodos anticonceptivos, se dividen en dos grandes bloques. Los métodos anticonceptivos naturales y los métodos anticonceptivos, se podría decir, artificiales. Los métodos anticonceptivos artificiales se dividen en los métodos de barrera
los métodos hormonales y los métodos quirúrgicos o definitivos. ¿Ya? Que estamos tomando en consideración en esa partecita. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Vamos con un varoncito, ya me han explicado, Leila me dijo, ¿no? Al profesor, he visto las pastillas. Micael, ¿algún método anticonceptivo que has tenido de conocimiento, has escuchado? Micael, creo que la señal está... Sí, estoy bien, profesor. Está en... Te escucho. Las inyecciones. Las inyecciones. ¿Qué método será? Ya estamos acabando la clase, ¿no? Ya estamos así, ya me han ayudado a construir la mitad de la clase. Tenemos, ¿cuál es el objetivo? Identificar a qué métodos anticonceptivos corresponden. Identificar qué es planificación familiar, qué es paternidad responsable. Las inyecciones, ¿no? Muy bien, son métodos hormonales también las inyecciones. Vamos con ahora una señorita. Fiorella, ¿alguna vez escuchaste sobre los métodos anticonceptivos? Fiorelita. Profesor, buenas. ¿Algún método ahí, tu familia, ahí con papá, mamá, has escuchado? No, profe, yo que sepa, no, ya lo han dicho todo lo que conozco. Ya, muy bien, es válido. Carlitos. Carlitos. Profesor, Ya. No, tampoco conozco muy bien, profesor. Ya, entonces, miren, ¿ve? Sus amigos nos han hablado sobre las pastillas anticonceptivas y nos han hablado sobre las inyecciones. Cada uno de los métodos anticonceptivos va a tener un fin. Un fin. Principalmente dentro de los fines son, lo que se tiene acá en consideración son dos. El evitar los embarazos no deseados y en la otra parte es evitar las ITS, que es muy de moda en este siglo XXI, que son las infecciones de transmisión sexual. Entonces, tomando en consideración esto, es una responsabilidad e inclusive es un derecho, estamos partiendo desde el curso de que es un derecho que a todos nos corresponde. Y como derecho, se tiene que trabajar dentro de nuestro curso. Profe, me estás mintiendo. ¿En qué artículo está? Está en el artículo 6 de la Constitución Política del Perú. Acá dice, les leo, paternidad y maternidad, los que tienen su constitución política, ubíquense en el artículo 6, paternidad y maternidad responsable, derechos y deberes de los padres e hijos, igualdad de los hijos. Dice, ve, la Política Nacional de Población tiene como objetivo difundir y promover la paternidad y maternidad responsable. Reconoce el derecho de las familias y de las personas a decidir. En tal sentido, el Estado asegura el programa de educación e información adecuado al acceso a los medios que no afecten la vida o la salud. Es el deber y derecho de los padres de alimentar, educar, dar seguridad a los hijos. Los hijos tienen el deber de respetar y asistir a sus padres. Todos los hijos tienen igualdad de derechos y deberes. Está prohibido todo lo mencionado sobre el estado civil de los padres, sobre la naturaleza o filiación en los registros civiles y cualquier otro documento de identidad. Míreme, o sea, desde la Constitución Política ya nos habla sobre la paternidad y maternidad responsable y la Política Nacional de Población. Listo. Entonces, ustedes tienen que estar enterados acerca de ello. Entonces, vamos a iniciar de manera inmediata. Ustedes tienen ahí las diapositivas. Cuando hablamos de planificación familiar, vuelvo a repetir, ¿no? Y ahí está el artículo 6 que les he señalado. Nos habla sobre la Política Nacional de Población que tiene como objetivo difundir y promover la paternidad y maternidad responsable, ¿ves? Reconoce el derecho de las familias y de las personas. Entonces, mi pregunta es, jóvenes de nivel 2 y 3, ¿es un derecho? ¿Es un derecho? Sí, profesor. Sí. Ya, pero ¿para qué es este derecho? Para poder tomar mejores
Decisiones. Decisiones. Y estas decisiones tienen que ser responsables, con mucha responsabilidad. Ustedes tienen que tomar en consideración. ¿Está bien? ¿Algo más? ¿Los escucho? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, esta política está enmarcada dentro de nosotros. La paternidad y la maternidad reproductiva. Profe, pero ahorita nosotros somos adolescentes, obviamente. No, pero en el futuro, cada uno de ustedes tiene que ser responsable. ¿No es cierto? En el futuro, nosotros como sociedad vamos a formar familias y para ello se requiere esta responsabilidad dentro de nosotros. Yo les digo, a ver, según los datos estadísticos, en el departamento de Loreto existe la mayor incidencia de embarazos de madres adolescentes. ¿Por qué? Porque justamente no existe este acceso a la educación, este acceso a la información que les brindan las personas para poder de repente evitar, ¿no es cierto?, estas acciones. Ustedes están en un proceso de construcción de su identidad. Ustedes están con metas, proyectos, objetivos, que primero tienen que suplir ello, ¿no? Y hacia futuro, en un momento determinado, cuando tengas alguna pareja, cuando seas adulto, cuando quieras formar una familia, tendrás que ser o usar específicamente la paternidad y la maternidad responsable, ¿no? Planificar. ¿Cuántos hijos voy a tener? De acuerdo a mi situación económica, de acuerdo a mi postura, y cuándo los voy a tener. No es que, de casualidad, eso ya no tiene que existir, ya no tiene que existir. Hoy en día se planifica. Yo les diría, ¿no? Papá, mamá, antes ustedes habrán hecho su planificación familiar. Sería una pregunta que ya ustedes en familia preguntarían. Papá, ¿ustedes han planificado, mamá? Me han planificado para que yo nazca. Es lo idóneo, ¿no? Es lo idóneo. Es lo idóneo. Me pareciera que fuese algo muy lejos de llegar, pero la educación va a dar acceso a eso. Una decisión de ambos. ¿Ya? Listo. Es una responsabilidad muy grande. Sí, es una responsabilidad muy grande, muy grande. Recae sobre todos nosotros. Es responsabilidad, como dice. O sea, a que en el futuro tú digas, mamá, no, pues no puede ocurrir eso, ¿no? Porque ya con esta planificación familiar, tus metas primero se tienen que cumplir, tus metas laborales, tus metas académicas, tus metas profesionales, y luego en el futuro vamos a hablar ya de tus demás perspectivas que tienes como sujeto. ¿Ya? Listo. Si es que hay una pregunta con total confianza, estamos para suplir. Listo. Artículo 6, en la Constitución Política del Perú nos habla de la paternidad y maternidad responsable. Reconoce los derechos de las familias, ¿no? A que puedan tener acceso. ¿Han escuchado en el video? En el video era importante, ¿no? En esta pandemia, inclusive algunas personas viven con las víctimas que abusan de las mujeres, ¿no? ¿Y qué se hace frente a esto, no? Ha habido maltrato, hablamos del feminicidio y justamente a eso se habla, ¿no? Listo. Entonces, todos los hijos, acá nos dice, tienen igual derechos y deberes. Está prohibido toda mención sobre el estado civil de los padres. Bueno, hay que nos hablen Mírenme, ¿qué miran de esta imagen? ¿Qué me pueden decir de esta imagen? A ver, quiero que reflexionen. Todos ustedes lo que están observando. ¿Qué observan? ¿Qué miran acá? Miren esta imagen. Ya es una familia. Listo. Es una familia. ¿Qué más? Listo. A ver, sigan participando. Sigan participando. ¿Qué más? Es una familia. ¿Qué más? Profesor, ¿Qué más? es una familia que tiene una gran cantidad de hijos y por esa misma razón la comida está disminuyendo para cada integrante. Y yo les digo, ¿y les gustaría que suceda eso? ¿Te gustaría No, tener? profesor, por eso es importante la planificación familiar para que ellos puedan acordar cuántos hijos quieren tener de acuerdo a su situación económica. Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguien más? Participen, los escucho, quiero sus opiniones.
Eileen, ¿qué piensas al respecto de esa imagen? Que no hay suficiente dinero para llevarles un pan a los hijos Y por y eso que que o sea, por no planificar bien están pasando por una situación fea y no tienen el dinero suficiente. Y eso ustedes tienen que pensar. En el futuro ustedes van a tener, y de acá 10, 15, 20 años, qué sé yo, cada uno ya es de decisión cuando sean adultos, van a esto. Y ustedes tienen que planear eso. A ver cuánto dinero de repente genero al mes, ¿no? Y ahora quiero tener, miren, acá por ejemplo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 hijos. Y ustedes miran acá la falta de alimentos, ¿no? Entonces es un ejemplo lo que nos hace una reflexión a ello, ¿no? La planificación familiar, ¿Qué a ver, familia no supo, te escucho. que esta familia no supo planificar cuántos hijos quiso tener? Claro, ¿me puedes ayudar a leer, por favor, Fiorella? Lee, Fiorelita. Lee. Ya. La planificación familiar es una acción prioritaria de la salud reproductiva para que asegure a hombres y mujeres la posibilidad de decidir en forma libre y responsable el número de hijos que deseen, así como cuándo y qué frecuencia tenerlos. Incluye el derecho de las personas a ser informadas de la elección libre de los métodos anticonceptivos disponibles. La planificación familiar incluye también atención en cosas de infertilidad. Mi pregunta sería, ¿qué institución del Estado se encarga de la planificación familiar, de informar a las parejas de los métodos anticonceptivos? ¿Quién se haría cargo de nuestro Estado? ¿Quién? Es una institución muy conocida. ¿Quién, Micael? El Ministerio de Salud. Claro, el Ministerio de Salud. Y justo en el video que hemos visto es el encargado de dar información. Yo les digo, ¿no? Hay veces, esto lo tomamos hasta como un tabú, como un mito, que muy pocas personas tienen acceso. Hay mujeres que ya están embarazadas, tienen una cierta edad, y les da vergüenza ir a la posta de salud, les da vergüenza ir a los hospitales. De repente el médico les oriente con los métodos anticonceptivos. Entonces, miren, ve, desde ahí parte, es una cultura, es algo que se tiene que construir y es responsabilidad de todos, desde el Estado y nosotros. ¿Ya? Listo. Seguimos. Bueno, acá dentro de los objetivos tenemos, ¿no? Evitar nacimientos no deseados, embarazos no deseados, favorecer los nacimientos deseados, regular el intervalo entre el embarazo, adaptar el orden cronológico de los nacimientos a las edades de los padres y determinar el número de niños que constituirán su familia, ¿no? Adaptar un orden cronológico de nacimiento a las edades de los padres. Les contaba, ¿no? Por ejemplo, en el caso de mi abuelita tuvo 8 hijos, mi mamá tuvo 7 hijos, me imagino que ustedes, sus abuelitas, también de repente antes han tenido esa perspectiva porque no había esa planificación familiar. Pero yo sé que si ahorita hago una encuesta, y esto lo hice en otros colegios, les preguntaba, ¿cuántos hijos son en la autoridad? Por ejemplo, Leila, ¿me ayudas? Leila. Sí, profesor. ¿Cuántos hermanos son? ¿Qué dijo, profesor? ¿Cuántos hermanos son? 3. 3. Ya. Micael, ¿cuántos hermanos son? 2. 2. Eileen, ¿cuántos hermanos son? Ustedes, ¿o es hija única? No, somos 2, profesor. 2.
Fiorelita. Somos 3. 3. ¿Te das cuenta? Si esta pregunta yo hubiese hecho hace 20 años atrás a otros alumnos, yo les preguntaba por el número de cantidad de hermanos, les apuesto que era mayor. Y en el futuro, es esta perspectiva, ¿no? Y yo les digo hacia el futuro, ¿cuántos hijos quisieses tener? Les apuesto que algunos me van a decir de repente ninguno, otros me van a decir, profe, quiero tener 1, o de repente 2, a lo más, ¿no? Pero no creo que alguien me diga, profe, quiero tener 8 hijos. No, pues no va a existir esto, ¿no? A eso hablamos sobre la planificación familiar. ¿Ya? Es interesante por eso determinar estos aspectos. Listo. Y podría ocurrir, no puedes tener, pero se supone que tu solvencia económica y el satisfacer sus funciones a tus hijos tiene que plasmarse, ¿no? Función educativa, función recreativa, función biológica, función socializadora, todo, ¿no? Cumplir con todas las necesidades para ese menor de edad, ¿no? Listo. Vamos, miren ahora. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Esta imagen qué representa? ¿Qué vemos en la imagen? Es una familia que tiene crisis económica. Es una familia. Para Claro. mantener a sus 2 hijos. Claro, les solventa de repente sus ingresos para poder criar a sus 2 hijos, ¿no? Si ustedes tendrían que sacar sus costos, ¿cuánto cada mes sus papitos gastan, ¿no? Cada uno de ustedes, justo para ello. Y en un momento, por eso digo, la responsabilidad va a recaer sobre ustedes. Listo. Cuando hablamos de los métodos de planificación familiar, hablamos sobre los métodos reversibles y los métodos irreversibles, que es otra clasificación dentro de los métodos naturales y los métodos artificiales que les he hablado. ¿Por qué se llaman métodos reversibles? Porque sí o sí tú puedes volver, se podría decir, de repente usas este método anticonceptivo, dejas de usar y nuevamente puedes volver de repente a fecundar o a tener un hijo, ¿no? En cambio, cuando hablamos de los métodos irreversibles, estos métodos ya son definitivos, ¿no? Una vez que tú uses estos métodos anticonceptivos, ya no vas a volver a concebir un hijo, ¿no? Cultura general se dice que los que quieren usar los métodos irreversibles son aquellas, de repente, mujeres o varones que ya han tenido un hijo. Si han tenido un hijo, ya no desean tener más hijos, podrías usar los métodos irreversibles. En cambio, el otro, podrías usar solo los métodos reversibles, que ambos, ya te expliqué, pertenecen a los métodos, los métodos naturales y los métodos artificiales, ¿no? Los métodos artificiales. Bien, para esta primera parte vamos a hablar sobre los métodos artificiales. Dentro de esto tenemos un sinnúmero de métodos que a continuación vamos a ver, pero tengan en cuenta, chicos, la clasificación, específicamente la que yo les hice al inicio de clase, ¿no? No te olvides que los métodos artificiales son los métodos de barrera, los métodos hormonales y los métodos quirúrgicos o definitivos. En este caso, ustedes pueden ver pastillas, son métodos hormonales. En este caso pueden observar los preservativos, que serían los métodos de barrera. Y en este caso, las inyecciones también de barrera. Y acá podríamos ver, me imagino que ustedes conocen, la famosa vasectomía o la famosa ligadura de trompas, ¿no? Entonces estamos viendo que de acuerdo a dónde se ubica cada método anticonceptivo, vamos a determinar, ¿ya? Métodos de barrera, métodos quirúrgicos o los métodos hormonales. Listo. Vamos a iniciar. Primer método anticonceptivo de barrera. El ejemplo claro de los métodos anticonceptivos de barrera son los preservativos, tanto masculinos como femeninos. Pero los más comunes son los preservativos son los preservativos masculinos, ¿no? Es lo que se vende específicamente en las farmacias, o de repente vas a un centro de salud y te dan, ¿no? Porque es un derecho tuyo que todos nosotros debemos de tener. Métodos de barrera
son métodos temporales que impiden la unión del espermatozoide con un glóbulo para que se pueda dar la fecundación. Dependiendo de su naturaleza, se dividen en preservativos, diafragma, capuchón cervical, DIU. En este caso, los que están señalados con asteriscos no están disponibles en nuestro país, ¿no? Por eso les digo que el método de barrera más común acá es el preservativo. Mi pregunta es, antes de pasar específicamente, ¿por qué se le llama método de barrera? Por lógica. ¿En qué entendemos por método de barrera? A ver, ¿qué me pueden decir al respecto? ¿Qué entendemos sobre los métodos de barrera? ¿Por qué se llama método de barrera? ¿Quién quiere participar? Rapidito. Los escucho. Ángelo. A ver, Nadine, te escucho. Nadine. Nadine. Profesor, por lo que sabía, el método de barrera son como unos tubitos que le implantan en el brazo a la mujer para que no pueda tener hijos y eso dura, creo, un año. No, Sí, nos estamos equivocando. Profe, la ligadura. No. Los únicos métodos de barrera que más conocidos en nuestro Perú son los preservativos, más que nada masculinos. Ya, los preservativos. ¿Por qué se le llama métodos de barrera? Porque evitan a que los espermatozoides puedan fecundar al óvulo. Eso se llama, por eso se llama métodos de barrera. Ahora, ¿cuál es el aspecto positivo de los métodos de barrera? Es que estos métodos no solamente evitan los embarazos no deseados, si no te acuerdas que te hablé de otro, que nos evitaba otras cosas, ¿qué era? Las enfermedades de transmisión sexual. Infecciones. Ahí está la esencia específicamente de estos métodos de barrera. Entonces, recuérdense, el método entonces de transmisión sexual, perdón, los métodos de barrera está enmarcado principalmente, anote, sobre el preservativo. Ya saben que es un método de barrera. ¿Existe otros preservativos? Sí, pero que en el país no son muy comunes, que son preservativos de repente que pueden usar las mujeres, que se determina, pero no está en nuestro país. ¿Ya? Listo. La esencia y se podría decir, lo que más revaloran en este método es que evita las infecciones de transmisión sexual, que no se propague, ¿no? Profe, ¿qué enfermedades de transmisión sexual conocemos? La gonorrea, la sífilis, el chancro. Oye, hasta el mismo VIH, el virus de inmunodeficiencia humana, que al final se puede transformar en SIDA en su etapa final y te trae la muerte. Entonces, miren, tiene doble función específicamente dentro de ello. Listo. Ahí tenemos la efectividad entre el 97 y 98%, es la efectividad, es una funda de látex, aumenta la efectividad con los espermicidas. Profe, ¿puedo usar 2 métodos anticonceptivos? Sí, usas el preservativo con los famosos espermicidas, específicamente, ¿no? Y se aumenta la efectividad para los embarazos no deseados y para las infecciones de transmisión sexual. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No. Listo. Entonces, siempre tener en consideración estos ideales que se tienen en ello. ¿Qué método es? Acaba. ¿Qué métodos son? ¿Qué métodos son? Los métodos de barrera. Acuérdense, los métodos de barrera. Listo, ahí está. Listo. Bueno, estas son otras imágenes. Estos son los condones femeninos. Vuelvo a repetir, acá en Perú no hay su comercialización, es difícil. Vamos a visualizar, ¿no? Como es el caso del diafragma y como es el caso de los condones femeninos, ¿no? Pero que es a la inversa, ¿no? Ya no va específicamente en el órgano reproductor del varón, sino en el caso de la mujer, ¿no? Listo. Seguimos. Otro método que lo consideran dentro del método de barrera son los famosos espermicidas. Son
geles, se podría decir, son así especie de espumas que se usa específicamente para que los los espermatozoides no puedan llegar al óvulo, ¿no? Los espermicidas también son, ¿no? El ingrediente activo es el monoxinol. Bueno, esto ya es una parte química, ¿no? Que ya no nos comparte tanto, ¿no? Pero también es otro, está dentro de los métodos de barrera, específicamente, ¿ya? Listo. Otros dispositivos de la famosa T de cobre, la T de cobre, ya hemos visto, nos decía que son métodos que pueden lograr a proteger específicamente a una mujer de sus embarazos no deseados hasta por 5 años, ¿no? Pero se ha visto que en el Perú, se ha demostrado que estos métodos pueden causar cáncer al cuello uterino. Por eso hoy en día se ha dejado de usar, ¿no? Pero algunas mujeres lo siguen usando, ¿no? Imagino que existen de mejor calidad, pero sí ha ocurrido esas consecuencias. ¿Ya? Listo. Bien, hasta ahí hemos tenido los métodos de barrera, principalmente el preservativo, acuérdense, que es lo más idóneo. Ahora nos vamos a los métodos hormonales. Como su mismo nombre dice, ¿no? Son hormonas que lo que van a evitar es específicamente a que las hormonas sexuales, tanto femeninas como masculinas, se puedan activar para la concepción, ¿no? Esto es. A ver, vamos a ver. Dentro de los métodos hormonales, jovencitos, tenemos las pastillas, tenemos los inyectables, y ahí la señorita me hablaba de unos tubitos que me decía, ¿no? Ahí va específicamente en esta categoría, ¿no? Los Nordex, si no me equivoco, se llaman, ¿ya? Entonces son específicamente estas categorías. Entonces lo más conocido son las pastillas y el otro son los inyectables, ¿no? Listo, que vamos a ver a continuación. Las pastillas, como su mismo nombre dice, son los anticonceptivos orales. Constan de una combinación de un estrógeno y un progesterona que ingieren diariamente durante 3 semanas, ¿no? O durante todo el mes. Luego esto omite durante una semana, que es cuando se produce una hemorragia uterina, ¿no? Esto va a evitar a que los espermatozoides logren su proceso de fecundación. ¿Ya? Listo. Ahí podemos visualizar específicamente qué es lo que hacen, ¿no? Estas pastillas, por ejemplo, dice, el mecanismo de acción, el momento de ingerir las pastillas anticonceptivas, los niveles más bajos de estrógenos en la píldora impiden que la glándula pituitaria libere el LH, ¿no? Que es una hormona para la fecundidad, ¿no? El óvulo no madura y se presenta la ovulación, ¿no? Listo, ahí está. Es lo que va a ocurrir específicamente en nuestro proceso. Anticonceptivos mini píldoras, que es similar, tienen la misma característica. Y ahí vamos a ver, ¿no? Justo una señorita me hablaba, ¿no? Sobre los implantes de progestina. Son tubitos delgaditos, que también se insertan específicamente en la piel y como son hormonas, se van a desplegar en todo nuestro cuerpo y esto van a evitar específicamente que se realicen los embarazos, ¿no? La píldora anticonceptiva estrógeno, progestina y combina y los implantes o píldoras progestinas solamente impiden que la glándula pituitaria produzca las hormonas que estimulan la ovulación. Mírame, las hormonas que estimulan la ovulación, ¿no? Tienen esa función para que no se produzca la ovulación. Entonces, hasta ahí he hablado sobre los métodos de barrera, he hablado de planificación familiar, he hablado de paternidad y maternidad responsable, he hablado del rol protagónico que cumple el Estado para con la salud sexual y he hablado sobre los métodos hormonales. Hasta ahí, ¿no? Listo. Ahora nos toca hablar
sobre los... dentro de los anticonceptivos hormonales también se encuentran las inyecciones, ¿no? Las inyecciones, específicamente, ¿ya? Las inyecciones, hasta esta perspectiva, ¿no? Las inyecciones. Las inyecciones también, ¿no? A diferencia de las pastillas, tienen por un periodo más prolongado. Listo. Vamos con los métodos. Ahora miren, ¿ve? Ahora nos vamos a ir un rato a los métodos naturales. ¿Te acuerdas que te dije que se divide en los métodos artificiales y los métodos naturales? Sí, ahora vamos a hablar sobre los métodos naturales. Yo sé que hay varias preguntas, al final, ahorita lo vamos a suplir, pierde cuidado. Voy a empezar con los métodos naturales y uno de los métodos es el método de calendario, o tiene varios nombres, ¿no? Yo le voy a llamar el método del ritmo. El método del ritmo, ¿ya? Ustedes van a poder visualizar el método del ritmo. Entonces, profe, no te vayas a equivocar. Ya hemos hablado sobre los métodos de barrera y los métodos hormonales. Estos métodos son métodos artificiales. Ahora vamos a pasar a hablar sobre los métodos naturales. Dentro de los métodos naturales tenemos específicamente el método del ritmo. Ya, que a continuación lo vamos a explicar específicamente y nos va a explicar específicamente una autora, ¿no? Ya, listo, vamos a escucharla. A ver en qué es lo que nos hace mención. Métodos naturales. Ya estamos en métodos naturales acá. Permitir. Mi nombre es Patricia Barrera Guamán y te hablo desde el Centro Femenino Saibi, como puedes ver aquí. Y desde Saibi quiero compartirte acerca del mes 1 de tu periodo menstrual. Esto fue tu día. Y para esto voy a pedir conocido como el método del ritmo o el calendario, ¿sí? Y para esto voy a pedirte que saques tu agenda o tu calendario mensual y me digas cuándo vino tu menstruación, cuándo fue tu día 1 de tu periodo menstrual. El día 1 de tu periodo menstrual es ese día que viene la manchita de sangre por primera vez en el mes. Sí, el día 1 de tu ciclo está considerado como esa pequeña mancha que aparece en tu truza y no es necesario que sea abundante para recién ser considerado como el día 1. Así que ya sabes, ni bien tengas esa bajada de mancha de sangre, ese es el día 1, ¿ok? Y es importante que empieces a apuntar el día 1, el día 2, el día 3, y en algunas mujeres el periodo menstrual dura 3 días, en algunas 4, en algunas 5, hasta máximo 7. Recuerda apuntar el día 1, no tanto cuántos días duran, sino cuándo fue el día 1, ¿ok? Porque eso es lo único que necesitamos para usar este método natural, ¿ok? Sea regular o irregular, recuerda apuntar tu día número 1 de la menstruación. Bueno, empezamos. Aquí tenemos un calendario de junio y 20 de junio estamos suponiendo que hoy día nos viene nuestra menstruación. Quiere decir que el día de hoy sería considerado como día 1 del ciclo. Debajo de esa fecha voy a poner el número. Aquí puedes ver 1, sucesivamente ves un día 2, ves un día 3, un día 4 y así sucesivamente vamos avanzando, ¿ok? Hasta llegar al día último. Vamos a poner en este caso el último día como si fuera el día 28 y supongamos que el 18 de julio nuevamente inicia otro ciclo menstrual, considerándolo a este día como nuevamente día 1 del ciclo, ¿ok? Entonces recuerda anotar en círculo ese día que a ti te inicia la menstruación, ¿sí? Entonces, ya sabiendo el día 1 de periodo menstrual, podemos calcular los días fértiles y los días no fértiles. Y si tú quieres usar este método natural, es importante que sepas qué día estás hoy. ¿Estás en tu día fértil o no fértil? ¿Ok? Es importante eso porque, chicas, si no apuntamos qué día nos vino la regla, no vamos a saber si estamos fértil o no fértil o si estamos propensa o no a un embarazo. ¿Ok?
Bueno, una vez que ya tengas claro tu día 1, esta es la fórmula, ¿sí? Ahora, puede variar un par de días, pero en cuanto a mi experiencia te digo que los días no fértiles son del día 1 de la menstruación hasta el día 7 son días no fértiles. Y del día 8 al 18 son días ya fértiles. Y sucesivamente del día 19 al próximo día 1, nuevamente no fértil. Entonces puedes decir que tu ciclo menstrual tiene 3 fases. Los días no fértiles, luego vienen los días fértiles y luego por último, nuevamente, los días no fértiles. Listo. ¿Entendido? Ese es el método. Este se llama el método natural, el método del ritmo, el método del calendario o el método Ohino-Knaus, ¿no? Nos dice específicamente sobre teniendo en cuenta los días fértiles y los días no fértiles, ¿no? Acá nos habla específicamente que a partir de, tomando en consideración este calendario, se habla de la fase de la mujer en su proceso de fertilidad, ¿no? Y la fase de infertilidad en este proceso, ¿no? Los días de color rojo en la fase menstrual y posterior a ella, ¿no? Los 3 días que se consideran. No sé si es que hay alguna pregunta. ¿Esto quedó claro? ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí, profesor. Sí, profe. Y muy rapidito. Nos faltan más métodos. Seguimos, ¿ya? Estoy compartiendo. Listo. Seguimos. Siguiente. Métodos naturales. Otra es el método de la temperatura basal, ¿no? El método del termómetro le llaman otro, ¿no? Dependiendo específicamente cómo se encuentre la temperatura de las mujeres, se puede determinar si está en un ciclo, si está en un periodo fértil o está en un periodo infértil, ¿no? Se dice que cuando la temperatura de las mujeres se eleva, es porque existe un periodo de ovulación y este es el periodo de fertilidad. Si no tenemos esta temperatura, no. Pero acá en estos métodos, ojo, el método natural no te está protegiendo de las enfermedades de transmisión sexual. Ahora otro, en este caso, imagínate que una persona se encuentre con fiebre. Entonces, los estados febriles me podrían hacer equivocar si se determina el método natural de la temperatura basal. ¿Quedó claro? Listo. Paso al método natural del moco cervical. A medida que va pasando el ciclo de el proceso de ovulación de una mujer, se va a ir comprobando que se expulsa específicamente de los órganos reproductores femeninos una mucosidad, ¿no? Esta mucosidad va a estar enmarcado específicamente, jovencitos, por distintas texturas, ¿no? Según los doctores nos hacen mención que cuando esta textura se vuelve específicamente como la clara de huevo, cuando se mira una clara de huevo, imagino siempre lo percibimos cuando nos alimentamos, es el proceso de la fertilidad, donde la mujer, si tiene relaciones coitales, queda embarazada, ¿no? En cambio, si vemos que tiene otra textura que no es a la de clara de huevo, serán los días no fértiles, ¿no? Ahí ustedes pueden visualizar, es viscoso y en la otra no, ¿no es cierto? Ahí es otro método que usan las mujeres. Otro, el método de la lactancia prolongado, la lactancia materna, ¿no? Se dice, y esto es de manera inmediata, que mientras que la mujer esté dando el lactar a su hijo, hasta los 6 meses, no se produce no se puede concebir, debido a que las hormonas y todo ello están determinadas a la lactancia de este nuevo ser. Listo. Métodos naturales empleados específicamente, si te das cuenta, son métodos empleados para las mujeres. No sé si es que hay alguna pregunta. Los métodos naturales. Listo. A ver, no te olvides que estos métodos naturales
no tienen tanta efectividad. Pueden tener distintas causas y podrían originarnos. No es cierto, a veces no se recomienda. Tendrías que ser, por ejemplo, en el caso del método de ritmo, se dice que las mujeres, para que usen este método, tienen que tener un ciclo menstrual regular, ¿no? En cambio, hay señoritas, se ha comprobado, que tienen el ciclo menstrual irregular. Entonces, ahí sería la disparidad, ¿no? Listo. Entonces, tenemos en esa partecita. Bien. Ahora nos vamos a la última partecita, métodos anticonceptivos permanentes, o vamos a llamarle los métodos quirúrgicos o los métodos anticonceptivos. ¿Te acuerdas que te dije? Los famosos definitivos, ¿no? Una idea, a estos métodos se recomienda que usen las mujeres o los varones que de repente ya no quieren tener más hijos o no quieren tener hijos, ¿no? Porque si tú empleas estos métodos, ya es definitivo, ¿no? Ya no es reversible, no se puede revertir. Dentro de eso tenemos dos. En el caso de las mujeres, ven acá, la ligadura de trompas, en el caso de las mujeres, la ligadura de trompas, y en el caso de los varones, vamos a tener, en el caso de los varones, vamos a tener, ¿quién se puede saber? La famosa vasectomía, chicos, la famosa vasectomía. ¿Han escuchado hablar de estos métodos? ¿Alguna vez alguien escuchó sobre la vasectomía? ¿La vasectomía? No. Que se van a determinar, ¿ya? Por favor, no se la escucha. Un rato estaba conversando con alguien. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ahora sí, profe. Ya, listo. Ahora sí, profesor. Ya. Ya. Entonces, miren, como estamos haciendo mención, como le estaba haciendo mención, si una persona va a usar los métodos anticonceptivos definitivos o quirúrgicos, se recomienda que estos métodos usen las mujeres o los varones que no desean tener hijos, porque ya no pueden ser reversibles, como se dice, ¿no? ¿Ya, chicos? Entonces, dentro de eso tenemos a la ligadura de trompas, que ustedes están percibiendo, ¿sí, no? ¿Se logra percibir las diapositivas? Sí. ¿Se puede? ¿Ya? Listo. Entonces, dentro de eso, vemos específicamente este método anticonceptivo que es la ligadura de trompas, ligar específicamente las trompas para que no se pueda producir la ovulación, y en el caso de los varones, hablamos de la famosa vasectomía. ¿Qué se hace en la vasectomía? Se hacen los conductos, se cortan los conductos preseminales, y esto evita específicamente que lo que sale en el acto de la copulación sean los espermatozoides, ¿no? Y no se logre la fecundación. Listo, hemos culminado. Los escucho. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ideas claves. A ver, ideas claves para poder enfrascar todas nuestras ideas. Primera idea clave. Esto es un derecho que todos nosotros tenemos. ¿Enmarcado en dónde? En el artículo 6, oye, de la Constitución Política del Perú. 2. ¿Qué más? Chicos, tengan en consideración que hablar de paternidad y maternidad responsable es una tarea ardua que compromete a todo el sistema estatal. Salud, educación, instituciones estatales públicas y privadas, municipalidades,
gobierno regional, gobierno central. Es algo que nos compete a todos nosotros. ¿Ya? Listo. Entonces estamos determinando ese criterio. 3. Una vez que nosotros hemos comprendido la paternidad y la planificación, paternidad y maternidad responsable y la planificación familiar, lo otro que tenemos que conocer es específicamente, tenemos que conocer lo que es la planificación familiar. Espérame un momento. A ver, ¿me están escuchando? Solo al Sí, ¿no? celular, profesor. Ya. Mientras tanto, algunas preguntas me esperan 30 segundos, preguntas. Para mi vuelta tiene que haber preguntitas, dudas, inconvenientes. Yo sé que existen muchas. Retomamos, como les decía, dudas, inquietudes acerca de este tema. Ahora, la otra característica que hemos tomado es, hemos determinado la clasificación de los métodos anticonceptivos, los naturales y los artificiales. Ya hemos podido visualizar también que existen métodos anticonceptivos que van a tener doble fin, ¿no? Evitar las ITS y evitar los embarazos no deseados, ¿no? Eso es una de las características fundamentales que tiene esta idea. ¿Ya? Listo. ¿Algo más? ¿Algo más? Listo. Chicos, los escucho. ¿Preguntas? ¿Dudas? Entonces, vamos a irnos al compendio. Vamos a ir. ¿Preguntas, chicos? Ninguna, profesor. Ya. ¿Ninguna pregunta? Vámonos al compendio. Ninguna, profesor. Entonces, a ver. ¿Qué métodos anticonceptivos se tiene que usar para evitar el VIH? O una enfermedad que está de moda, que es el papiloma humano, ¿no? ¿Qué método anticonceptivo tiene que estar dentro de ello? El preservativo, profesor. Ya, los métodos de barrera, ¿no? Listo. Otra pregunta, los métodos, el método de ritmo para quiénes está determinado principalmente. ¿Para quiénes? Específicamente para las mujeres, pero dentro de las mujeres hablaremos para las mujeres que tienen un ciclo regular normal, ¿no es cierto? Listo. ¿Qué más? Seguimos. Chicos, otro.
Tanto la ligadura de trompas como la vasectomía, estos métodos anticonceptivos, ¿quiénes lo tienen que aplicar? Las personas de repente que ya han tenido hijos. O de repente que no desean ya tener, ¿no? Sería el caso. Eso es una decisión libre, ¿no? Ya de cada uno de nosotros. Listo. ¿Qué más? Listo. Muy bien. Entonces, dentro de eso vamos a identificar. De manera inmediata nos vamos a ir. A ver. De manera inmediata. Profesor, en el compendio no hay ninguna pregunta. Ya, a ver, vamos a visualizar. Ustedes son semanales. Tampoco hay tarea. Ya. ¿Cuál es tu tarea? A ver, vamos a finiquitar con nuestras tareitas. Para ustedes, a ver, ahorita estoy abriendo el compendio. Ahorita está abriendo. Listo. A ver, en el caso de ustedes, estoy visualizando acá. Ya hemos hablado sobre el matrimonio y la familia. Esta semana hablamos de planificación familiar. Ya. Listo, te voy a dar tu tareita. Tu tareita para esta semana es realizar un organizador de conocimientos. Eso es tu tarea, eso es la clase. Tiene que haber un organizador de conocimientos. En ese organizador de conocimientos, adhiérele algunas imágenes o un organizador de conocimientos, adhiérele algunas imágenes referido a los métodos anticonceptivos. Eso es nuestra tarea para esta semana, chicos. Vuelvo a repetir, un organizador de conocimientos y le adhieres específicamente algunas imágenes sobre los métodos anticonceptivos. Eso sería nuestra tarea, jovencitos, dentro de estas. ¿Ya? ¿Está bien? Chicos, confirmen. Sí, Chicos, profesor. hablen. Ya, listo. Sí, profesor. Listo. Listo. Entonces, listo. Entonces, con esto estamos quedando el organizador de conocimientos y que ustedes adhieran imágenes referido a los métodos anticonceptivos. Eso es todo, jovencitos. Nos vemos hasta la próxima. Se cuidan. Hasta luego. Chao, profe. Hasta luego, Cuídese. chao, profesor. Hasta luego, profesor. Nos vemos, profesor. Cuídate. Chao, chao, Hasta chao. luego, profe. Nos vemos en la tarde con las preguntitas. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Chao.